Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Eber Néstor Pachi Gutiérrez. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las 7 cartas que se les enviaron a las 7 iglesias que está escrito en el libro del Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, Jesucristo dirige 7 mensajes a 7 iglesias reales de Asia Menor. Estas cartas, encontradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, no solo o hablaron a creyentes de esa época, del siglo I, ¿no? Sino que también sigue hablándonos cada día más a nosotros. Como primera iglesia tenemos la iglesia de Éfeso, bien conocida porque la iglesia de Éfeso es quien había abandonado su primer amor, ¿no? La iglesia de Éfeso era fiel a la sana doctrina y trabajadora por Jesús. Pero Jesús les reprocha por haber dejado su primer amor. Había perdido la pasión original por servir a Cristo o por Cristo, ¿no? En esta iglesia nos muestra que nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor y no dejar, no perder ese primer amor. Luego tenemos la iglesia de Esmira, la iglesia perseguida. A esta iglesia no les reprocha. Esmira era pobre y perseguida, pero rica espiritualmente. Jesús no les reprocha en ningún momento, no les reprocha nada. Solo le anima, le da ánimos a ser fiel hasta la muerte, ¿no? Y esta iglesia nos muestra un mensaje que nosotros tenemos que ser perseverantes, ¿no? Hay que ser ricos espiritualmente y hay que saber perseverar, aunque venga tribulaciones, pruebas, desánimos, seguir perseverando, porque esta iglesia era perseguida. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, la iglesia comprometida. Esta iglesia ya es un poquito había más idolatría, ¿no? Estaba donde Pérgamo vivía donde estaba el trono de Satanás, ¿no? A pesar de su fidelidad, algunos toleraban falsas doctrinas. Se decía que estaba el trono de Satanás ahí. Y esto tenemos que verlo, que nosotros no tenemos que mezclar doctrinas, ¿no? O meter otras doctrinas a nuestra iglesia, ¿no? Luego está la iglesia de Tiatira, la iglesia tolerante, ¿no? Tiatira crecía en amor y servicio, pero toleraba a una falsa profetisa que llevaba a otros al pecado. Eso es lo que toleraba Tiatira. Por eso decía que la iglesia tolerante, ¿no? Nosotros no tenemos que tolerar lo que contamina a la iglesia. No tenemos que aguantar, ¿no? En otras palabras, todo lo que está contaminando a la iglesia. Y este es el mensaje, ¿no? De Tiatira. Luego, luego tenemos a la iglesia de Sardis, ¿no? Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muerta espiritualmente. Jesús llama al arrepentimiento y al despertar. Sabían, ¿no? En la iglesia de Sardis tenían una fama de estar viva. Eran creyentes, todo, pero espiritualmente no tenían nada de espiritual. Por eso nosotros también en esta iglesia nos muestra que nosotros no tenemos que estar muertos espiritualmente, sino que hay que despertar espiritualmente. Aunque tengamos buenas obras, buenas actitudes, pero espiritualmente si estamos perdidos. Esto, así era la iglesia de Sardis. Luego tenemos a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia recibió solo elogios, ¿no? Aunque tenía poca fuerza, fue fiel a la palabra y no negó a Cristo en ningún momento, ¿no? Y así tenemos que ser todas las iglesias, ser fiel, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado. Ser fiel más que todo a Dios. Y la iglesia de Filadelfia era una de las iglesias que era fiel, ¿no? Solo recibió solo elogios recibió. Aunque tenía pocas fuerzas, fue fiel a la palabra y no negó en ningún momento a Cristo. Y como la séptima iglesia tenemos a la iglesia La Odisea, la iglesia tibia. Esta iglesia es fuerte, ¿no? La Odisea era rica y confiada, pero Jesús la llama tibia y ciega. Exhortaba a las arrepentirse y abrir la puerta al corazón, porque decía uno, ¿no? Mejor es ser frío o caliente, porque cuando eres tibio, Dios mismo te vomitará, yo mismo te vomitaré, dice, ¿no? Y por eso esta iglesia le llamaba la iglesia tibia, porque era rica y confiada. Esta iglesia era rica, pero Jesús le llamaba tibia, le exhortaba a que se arrepientan y abrir la puerta a su corazón, porque hacía buenas obras, conociendo el pecado,
ellos pecaban. Conociendo que el pecado estaba mal, ellos lo hacían. Nosotros no tenemos que ser tibio. Hay que buscar la verdad y tener una comunión con Cristo. Estas 7 cartas o estas 7 iglesias, licenciado, son como espejos espirituales, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y aún en la actualidad seguimos viendo, a través de estas cartas, sigue exhortándonos, porque no hay iglesias así tan fieles conforme al corazón de Jesús. Siempre en una iglesia hay, ¿no? Un lunar en la cara, como se dice, ¿no? Y estas iglesias nos muestran lo que Jesús ve, ¿no? En sus iglesias, en cada uno de nosotros. Él sigue hablando, ¿no? Y Él sigue llamándonos a que nos arrepentamos. Aunque de una y otra manera, al leer estas 7 iglesias, hay a veces, ¿no? O vemos estos errores que estamos cometiendo en nuestras iglesias, o que hay. Y Jesús a través de esta palabra también nos exhorta, ¿no? Pero esto ha sido, licenciado, un resumen, ¿no? De las 7 iglesias, cómo Jesús mandó las cartas a las 7 iglesias exhortándolos. Dios te bendiga, licenciado, y Dios les bendiga grandemente esa audiencia que nos está mirando.